Bienvenidos y bienvenidas a nuestras reacciones al vídeo de Frugal for Health sobre líder frugal del Nepal y calentador neonatal frugal, con símbolos de pregunta. Estos dos vídeos y otros que encontraréis en el canal forman parte del proyecto Frugal for Health, que busca explorar el concepto de la frugalidad en el sector sanitario y social. Este formato consiste en primero haber visto el vídeo y ahora interaccionamos con personajes relevantes. Si no lo habéis visto, lo podéis encontrar linkado en la descripción. Yo soy Dius Soler, coordino este proyecto, pero hay un equipo detrás que me apoya y agradezco hoy la participación de Pedro Fecha, farmacéutico que trabaja en la industria del medical device en Bruselas y que hoy me ayudará en la dinamización y asuntos técnicos de la sesión. En el día de hoy contamos con 4 figuras súper interesantes sobre la innovación en salud y la frugalidad para comentar estas dos entrevistas. Seré muy breve con los currículums, pero por un lado tenemos a David Verde, que es responsable de innovación del Instituto de Investigación IDIAP Jordi Gol, el instituto que da servicio a la atención primaria de Cataluña. Por otro lado tenemos a Gina Shakilla, enfermera medio española, medio nepalí, que conoce muy bien los dos mundos tras trabajar en España, pero que ahora dedica sus esfuerzos a un proyecto social sanitario llamado Ñano Angalo en el Nepal. Será nuestra experta en el territorio y además conoce de primera mano los dos proyectos de los que hablaremos hoy. Por otro lado, tenemos a Roc Fages, que es responsable de innovación del Consorci Sanitari Alt Garraf Penedès, pero que le hemos invitado sobre todo porque sabemos que el tema de la frugalidad ha cautivado su interés y así lo ha demostrado en algunos artículos de opinión. Y por último tenemos a Bea Delfa, psicóloga y consultora independiente sobre innovación frugal y también miembro del Comité de Gestión de la Red Latinoamericana de Innovación Frugal, la RELIF. Y hoy la tenemos como invitada experta en la frugalidad. En el doble vídeo de hoy hemos podido conocer cómo, por un lado, el líder nepalí Mahavir Pun nos explica su trayectoria y entendimiento sobre la frugalidad. Este personaje fue reconocido por lo que viene siendo el Premio Nobel del Mundo del Desarrollo Social, el Ramón Magsaysay Award, y en la entrevista nos habla sobre el curioso centro de innovación que ha construido en el Nepal. Por otro lado, en el segundo vídeo entrevistamos a 3 emprendedores de ese mismo centro que han desarrollado un calentador de neonatos accesibles para los centros sanitarios del Nepal. Estamos aquí para conocer estas dos entrevistas que hemos colgado y para eso hemos llevado a 4 personajes relevantes en el tema. Queremos generar un poco de debate con la comunidad y empiezo rompiendo el hielo con la pregunta abierta sobre la primera entrevista en el Mahavir Pun. ¿Qué os ha sorprendido de este personaje que ha fundado este centro de innovación del Nepal? Y la lanzo para Rob. ¿Qué es lo que te ha sorprendido de este personaje? Sí, bueno, por un lado, el valor que le da la innovación en base a la finalidad y no a los recursos, ¿no? Es decir, plantea que la innovación y los proyectos se deben aceptar, se deben tirar para adelante en base a sus objetivos y no a si se dispone de recursos o no de recursos. Porque otro tema que me ha gustado es esta frase de que la frugalidad no es una pose, no es una pose, ¿eh? Es decir, nosotros dices, no somos frugales porque queremos ser frugales, sino que lo somos porque ha sido una necesidad. Y esto, en este sentido, pues es importante tenerlo en cuenta para no considerar el concepto de frugalidad como algo, pues bueno, que sirve para posicionarse, teniendo en cuenta de que podemos no ser frugales, pero lo somos porque sí, ¿no? Al Ujú. revés. Y finalmente, también me sorprende positivamente la disponibilidad de recursos en base a donaciones, ¿no? Que es algo, pues, es decir, que no se basen en la financiación estatal por lo que he entendido, ¿no? Así Estos es. son 3 elementos que me han interesado. Perfecto, muchísimas gracias. Lanzo ahora para Bea. ¿Qué es lo que te ha sorprendido de este personaje, Bea? Bueno, yo creo que lo interesante de este personaje es que ha sido capaz de buscarse la vida para poder ir a estudiar a un país lejano, ¿no? Y totalmente diferente en cuanto a recursos y cultura como es Estados Unidos y eso nos podría llevar a pensar a que el modelo de innovación que va a extrapolar pues es difícil, ¿no? Eh, Difícilmente extrapolable justamente no por la diferencia tanto cultural como de recursos y sin Total. embargo creo que ha tenido una alta capacidad para captar lo más importante de la innovación, ¿no? Y es el fomento de las ideas, el fomento de la creatividad, algo que machea mucho con la frugalidad y es el ingenio de las personas por Mm. delante de los recursos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que destacaría como relevante, esa capacidad de haber sido
como haber tenido la oportunidad de ver innovación a lo grande y Total. capaz de llevar a un contexto de limitación de recursos. Total, y él ha escrito su autobiografía y explica que desde el día uno que acabó sus estudios en Estados Unidos, desde el día uno no se pasó ni una semana en Estados Unidos, volvió al Nepal porque tenía clarísimo que tenía que aplicarlo en el Nepal con un modelo de innovación sostenible. Muchas gracias. Y Mm. David, ¿qué es lo que te ha sorprendido de este personaje? Pues mira, a mí lo primero que me sorprendió es que es un tío que transmite una tranquilidad y una confianza enorme. Eh, lo veía ahí hablando de estas cosas y parecía que Parecía incluso que fácil. no. Sí, sí, correcto, y sin importancia y sin nada, y realmente, sobre todo viendo luego con el segundo proyecto, es brutal. Y luego me ha sorprendido también muchísimo, como comentaba Roque, el hecho de que esto de las donaciones, ¿vale? Incluso aquí nosotros el año pasado fracasamos en una, por decirlo de alguna forma, en un crowdfunding de estos que nos sorprendió, ¿no? Que se había movilizado mucha gente, pero que no funcionó. Y que, y que él lo que dice es una frase que creo que repite varias veces, que es algo así como que viene a decir que no hay un problema de recursos. Que si te cuesta 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, creo que llega a decir. Ujú. Ostras, me quedé alucinado porque entiendo que, como decía él, ni van a convocatorias competitivas, Ujú. sino que prácticamente todos son donaciones o recursos, ¿no? Como esto de vender su libro, y me sorprendió que realmente, bueno, te he de decir que me entró alguna duda si es verdad que pueden conseguir 100.000 euros, o sea, te voy a ser sincero, pero me sorprendió la tranquilidad esa que transmite y yo me lo creí, al menos. Sí, es un líder de masas y tiene mucha atracción en el Nepal. Gina ya se está emocionando y seguro que nos puede dar algún apunte de este personaje. Pero te voy a lanzar una pregunta, Gina, y nos cuentas un poco también tu visión de este personaje. ¿Tú crees, Gina, que la escasez agudiza el ingenio, agudiza la innovación frugal? ¿Cuál es tu visión de esta frugalidad desde el Nepal y cómo este personaje ha impactado también en esta innovación frugal en el Nepal? Yo creo que sí, respondiendo a la pregunta. También para responderle a David, cuando ha dicho lo de que es difícil de creer, a mí también, cuando dice lo de los 100.000 es muchísimo, pero mi familia ha donado, todo el mundo ha donado. La mayoría de gente que conozco, y nosotros ahora estamos colaborando con el Centro de Innovación, la gente dona porque el gobierno no le apoya, el gobierno no entiende el trabajo que hace. Y no le apoya, pero la gente de a pie que entiende, porque responde, o sea, tú puedes entrar por la puerta del centro de innovación y pedir lo que quieras, o sea, realmente, y este hombre intenta, si cree que es algo que puede beneficiar a una comunidad o a una persona, porque nosotros estamos haciendo una silla de ruedas también para un niño en concreto con una situación muy concreta, te ayuda, lo intenta y busca recursos y entonces la gente lo ve y la gente dona. Mis padres compraron el libro el otro día también para apoyar y la gente da cantidad, quien puede dar cantidades también importantes. Y yo creo que hay gente que le apoya realmente porque es una persona que, no sé cómo explicarlo, que realmente da como mucha, lo que decíais, quizá tranquilidad, transparencia, puedes ir al centro de innovación y ver lo que hacen, y dónde va el dinero, no hay como un... No sé, creo que eso Genial. ayuda mucho sí, ayuda mucho a que la gente pues confíe y yo creo que no tengo ni idea de las cantidades que deben manejar, pero que realmente sí que hay muchísima gente local que le da apoyo. Y Y, Gina, sobre y el luego, tema de la agudización, ¿no? El ingenio. sí, esto yo creo que 100%. Yo creo que yo he vivido tanto en Barcelona como aquí en Katmandú y ahora vivo en zona rural y realmente lo veo. O sea, cuantas más opciones tenemos, o esta es mi perspectiva, a veces cuando tenemos muchas opciones es como que no, quizás desde mi punto de vista, quizás nos acomodamos o pensamos, bueno, si no es esto, es esto otro, pero cuando tienes dos opciones o tienes una y tienes que hacer que funcione, entonces ahí hay como un trabajo, ¿no? Contigo mismo, decir, vale, ¿cómo meto esto aquí o cómo hago para que esto Ujú. funcione? Y entonces, bueno, no sé, yo creo que de aquí quizás nace un poco la frugalidad, ¿no? El hacer más con menos y yo creo que aquí en Nepal, en general, pasa como en todo. Todo, total. Pues hemos invitado a Bea porque Bea ha hecho su doctorado en innovación frugal y forma parte de esta red latinoamericana de innovación frugal que están trabajando mucho en darle nombre a esto de qué es frugal, ¿no? Y queríamos un poco, Bea, que nos dijeras un poco, que nos dieras un poco un marco, ¿no? De esto de la frugalidad. ¿Qué entiendes tú si también la misma pregunta, si el ingenio se agudiza delante de la escasez? ¿Cuál es tu visión de la innovación frugal en este sentido?
A ver, como bien has dicho, Edu, la innovación frugal todavía es un campo a nivel académico en desarrollo, o sea, hay mucho por decir. Es un campo que, resumiendo un montón, nace de un instinto empresarial, o sea, es decir, desde el mundo empresarial que se da cuenta que en los países en vías de desarrollo tiene un público que no está siendo capaz de atrapar y que de repente con innovaciones frugales pues es capaz de llegar a ese mercado, ¿no? Pero sí que es cierto que la innovación social ha abierto los brazos a este modelo porque normalmente las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en contextos en países en vías de desarrollo pues se encuentran con justamente estos contextos de escasez, ¿no? Y eso es una de las características claves de la innovación frugal, que funciona muy bien, es un modelo de innovación que funciona muy bien en los contextos de escasez, ya sea en la España vaciada o ya sea en el último pueblo del Nepal. O sea, quiere decir que no entiende de fronteras, sino simplemente que el contexto sea ese. Y en cuanto a qué entendemos por frugalidad, de nuevo, tratando de ser como lo más concisa posible, yo me quedaría como con 3 elementos clave le resumen muy bien y que creo que en las entrevistas que tenemos para este debate no se pueden apreciar en concreto, ¿vale? O sea, sí que es verdad que cuando habla de toda la parte de la fábrica, a mí es lo que más me resuena dentro de mi cabeza con lo que es la frugalidad. Entonces, resumiendo, la frugalidad se podría destacar como 3 elementos clave. Uno es que tenga el foco en lo funcional, o sea, que sirva para algo, ¿no? Yo puedo tener un teléfono móvil que tenga 200.000 funcionalidades, pero que solamente utilice el WhatsApp para llamar, ¿no? Entonces es poco funcional porque en realidad no le estoy dando uso a todos los componentes. La frugalidad busca que sirva solamente para lo que hace falta, que sea simple, que se base en un modelo de sencillez, no hace falta adornos, no necesitamos elementos rococó, necesitamos que vaya justamente que sea lo más sencillo y en muchos contextos además que sea como lo que decimos robusto, denominamos robusto, es decir, que sea resistente, porque normalmente en los contextos donde estamos trabajando pues puede haber dificultades, pues como puede ser un monzón, como puede ser arena de desierto, o como pueden ser otros elementos que puedan hacer romperse, pues, sobre todo cuando hablamos de gadgets, ¿no? de hardware. Y luego, por último, que es no menos importante, la sostenibilidad a 3 niveles, ¿no? Económica, social y medioambiental. Entonces, esto, funcional, simplicidad y sostenibilidad, serían los 3 elementos que podríamos dar como claves de la frugalidad. ¿Qué pasa? Que en las entrevistas que tenemos en realidad solamente podemos hacer énfasis en la parte de sostenibilidad y quizás de simplicidad cuando habla de la transformación de máquinas antiguas para hacer estos nuevos elementos de agricultura. El resto, si es totalmente funcional, pues no lo podemos observar. El cuánto de sostenible medioambientalmente, pues podemos intuirlo bueno, estás reciclando, ¿no? Estás reelaborando, pero es cierto que no tenemos muchos más componentes con los que juzgar. Habría que pasarlo como por un buen filtro de innovación. Anyway, respondiendo a la pregunta de si genera ingenio la innovación frugal, sí. Y luego a continuación os comentaré también otro caso en otro país que justamente esta es la clave, ¿no? O sea, cómo se innova. Pues justamente esa era la siguiente pregunta que quería abrir un poco a todos, ¿no? De si este caso os ha resultado familiar, tenéis algún ejemplo que os haya inspirado. Por ejemplo, David, no sé si a ti, por ejemplo, te ha venido a la cabeza alguno. Sí, sí. De hecho, trabajé un tiempo en el clinic en un equipo de medicina fetal y claro, las máquinas que tienen ellos digamos, y eso que hace tiempo que no estoy, claro, evidentemente no se parecen en nada, pero como ellos explican, esto cumple la función. Cumple la función, entiendo que es sencillo de utilizar. Todas estas cosas, bueno, en el sentido de que a veces tenían que venir técnicos que estaban ahí dándoles la chapa durante horas para poder entender cómo funcionaba la máquina, y esto, por lo que explican, es una cosa súper sencilla. Y me recuerda también a otras cosas que a veces nosotros siempre ponemos como ejemplo en primaria, que a veces pequeños cambios innovadores, como son un pequeño algoritmo de decisión, un pequeño árbol de decisión, puede cambiar la vida, por ejemplo, de muchos diabéticos o de hipertensos, y resulta que lo que nos venden, sobre todo en la tele, evidentemente creo que es más visual, es, yo qué sé, el robot Da Vinci ¿no? Que es espectacular porque opera a distancia, porque lo pueden... Y yo me pregunto cuántas veces se utiliza en el clinic al día el robot Da Vinci, que está muy bien, ¿eh? Que seguro que resuelve casos increíbles, pero en este sentido me choca. Y de hecho, también me ha venido a la cabeza, tenemos 2 proyectos en paralelo para detectar en personas diabéticas problemas con el tema de llagas, ¿no? En la piel, sobre todo en los pies, en la parte trasera, en el culo. Y tenemos 2 proyectos que son súper diferentes, porque uno utiliza toda la tecnología vida y por haber para poder detectar estos casos, y los otros han hecho una rejilla que la han imprimido ellas, de hecho,
Y me ha recordado mucho en este sentido porque ellos han dicho, yo no sé programar, no tengo conocimientos de no sé qué y su solución es bien sencilla. Es una pistola de estas de la temperatura, ¿no? Que se pusieron de moda con la pandemia, y una rejilla que ponen encima de la piel de las personas y a partir de aquí hacen un mapeo de las temperaturas. Y ellas dicen que les funciona y no les habíamos dado mucha bola, pero después de ver este vídeo, yo creo que el proyecto la visión que tenemos de él la vamos a cambiar, porque la implementación del sistema, claro, es que es infinitamente más fácil que la otra. O sea, Total. me ha dado una vuelta a la cabeza, sobre todo cuando vi el vídeo de los chicos, ¿eh? Me cambió el chip. Pues me alegro muchísimo porque es el único objetivo de este proyecto, es cuestionarnos, ¿no? Y quiero lanzarle la misma pregunta a Rob. ¿Te ha recordado algún caso esta entrevista? ¿Te ha resultado familiar? Sí, porque es que en realidad en todo hospital hay innovación frugal y no lo tenemos detectado. Y yo conozco dos casos. Uno, ocurrió en pandemia y una enfermera en el hospital de Bellvitge, estos dos casos son del hospital de Bellvitge, en los cuales estuve yo hace hace un tiempo. Y en un caso, para poder que los pacientes de COVID que estaban tumbados e intubados, había un problema de que el tubo, claro, al estar tumbados boca abajo, o sea, el tubo no tenía, o sea, tenía un movimiento que impedía el funcionamiento. Entonces, con una herramienta X, no la voy a contar, que hicieron con unos tubos que encontraron de las camas que las podían quitar, generaron un sistema para poder tumbar a los pacientes y que el tubo que les ponían funcionase correctamente. Esto por un lado. Y por otro lado, unas enfermeras que mediante retajos de un material que sobraba, o sea, que les llegaba un material y ese material lo recortaban y sobraba esta parte. Con este sobrante elaboraron un sistema para pacientes que les habían operado de tráquea y que la protección que existía de serie no era adecuada. Entonces ellas construían con este material un sistema ad hoc. ¿Qué pasó? Que cuando el proveedor dejó de enviar el producto con ese material, dejaron de tener retacos sobrantes. Sí. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que la innovación frugal existe, lo importante es formalizarlo. Total. Quería lanzarle a David Verde y Roc ¿qué os lleváis para casa, ¿no? O sea, ¿qué reflexiones tenéis un minuto cada uno para qué haréis mañana diferente en vuestro trabajo o qué os ha inspirado estas iniciativas? Empiezo contigo, David, y tienes que dejarle un minuto para Roc. Mañana nada porque descansaré. Pero el lunes el proyecto este que os comentaba, me voy a sentar con el equipo y le vamos a dar una vuelta. Y Genial. eso nos va a servir para pensar a veces las cosas de otra forma. Y eso ya te digo que me lo quedo. Y ya está. Genial. Te toca Pues, Roc. Roc. No, yo lo que quiero es empezar a trabajar la formalización de la frugalidad en los centros sanitarios, ¿no? Es decir, de poder detectar dónde está y cuando se ha detectado, elevarla a proyecto. Muy bien. Sí, Bea, ¿Puedo tienes... hacer un matiz, Edu? Simplemente, en esto justamente, ¿no? Tocando, o sea, yo intento captar de uno y de otro. Cuando Rocco sentéis, pensar que todavía nos queda como mucho campo por tratar de aterrizar que entendemos por frugalidad. Y tratar, esto, ¿verdad? Fue una conversación que Edu cuando estuvo por aquí, por las islas donde vivo, tuvimos. Y yo le dije, Edu, ten cuidado, porque podemos llamar frugalidad malamente a cosas que no son frugalidad, que pueden ser ideales, estupendas, ¿no? Pero que tratemos de poner el foco en, porque realmente cuando se hace frugalidad, buena frugalidad, sale muy bien. Y si no puede haber como malas praxis que se queden como a medio territorio. Genial.
Genial, pues muchísimas gracias a todos por estar en esta reunión. Ha sido súper interesante poder contar con vuestra opinión y esto tenía que ser algo muy breve para animar a la gente a ver la entrevista. Muchísimas gracias, espero que sigáis también otros vídeos que ya quedan muy pocos de los que vamos a colgar en Frugal for Health, pero empieza también una segunda etapa del proyecto que va a ser más hacia la práctica, también muy interesante y que os tendremos a todos presentes. Muchísimas gracias por vuestra generosidad y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta Gracias. luego. Adiós, adiós. Muy bien. 3 casos de enfermeras, ¿eh? Sin Sí. duda, el caso de enfermería. Esto también iba a decirlo yo, que Mm. el caso de la innovación frugal la he detectado más en el servicio de enfermería, Ujú. que son las que necesitan más cosas y más rápidas. También existe en el ámbito de la cirugía, pero allí existe, pero mm, evidentemente hay mucho más riesgo, Más complejo. más complejo, Sin duda. pero sí que es cierto que en el sector bueno, y aquí tenemos a Gina, ¿no?, que nos lo puede validar, ¿no? Mira, se nos está acabando el tiempo de la reunión y lo que vamos a hacer es que voy a lanzarle la pregunta a Gina y a Bea, pero vamos a hacer 2 preguntas en uno, ¿vale? Vamos a seguir con la pregunta de qué os ha inspirado o qué casos habéis encontrado, pero también qué reflexiones podemos trasladar a un ecosistema más de abundancia, como podría ser en España, ¿no? Entonces, Gina, ¿te ha recordado a algo estos casos y qué reflexiones de frugalidad puedes llevar para España? Y también, Bea, tenemos que ser muy breves porque se nos está acabando el tiempo. Gracias, Gina. Creo que muy brevemente, porque creo que además es lo que ha comentado Roque y David, del tema de las enfermeras. Bueno, yo como enfermera durante el COVID también estuve trabajando en el Hospital del Mar. Yo hacía muchísimo que no hacía tiempo que no trabajaba con adultos y bueno, te ves a veces como en un mar de, bueno, nadie, bueno, el COVID fue un momento además muy especial, ¿no? Y todo el mundo tenía que buscarse la vida de alguna forma para atender a los pacientes. Y bueno, en realidad, sin enrollarme, es básicamente lo que ya se ha comentado, que yo me he dado cuenta, yo no conocía nada de la frugalidad hasta que te conocí, Edu, y hablamos aquí en Nepal. Y al ver las entrevistas y, bueno, las preguntas que planteabas y demás, pues me vino a la mente lo mismo que ya se ha dicho, ¿no? Que he pensado, yo me he visto muchas veces con recortes, a los neonatos, buscando formas de que no se les llegase en la piel con según qué dispositivos, porque a veces teníamos pues prematuros más prematuros de los que en teoría tendríamos estamos, bueno, de lo que tendríamos que aceptar, o bueno, que a veces no vienen niños que no estábamos preparados para recibir a pacientes a lo mejor pues tan pequeñitos y teníamos como que buscar la forma, ¿no? de ajustar lo que tenemos para el niño que acaba de nacer y tiene esta particularidad, ¿no? Entonces al final pues esto yo nunca le había puesto la palabra frugalidad porque no la conocía, pero me he dado cuenta que sí que es una cosa que tanto yo como muchísimas de mis compañeras hemos hecho muchísimas veces, pero de forma muy, muy inconsciente. Y como reflexión creo que esto, que al final la frugalidad está en todas partes y también como decía Bea, no es una cosa de Nepal, lugar aislado y demás, sino es una cosa que está como que puede pasar también pues en España, ya sea porque hay un lugar aislado o porque hay en el caso de enfermería quizás es un colectivo que a veces también se nos ha invisibilizado un poco y no sabemos a veces, ¿no? El trabajo que se hace no es tan visible como el de otras personas otras personas sanitarias. Entonces, pues nos somos mucho de espabilarnos y decir, bueno, a ver qué tenemos, y compañerismo también, de decir, vale, yo el otro día tuve un paciente que le pasó lo mismo, le puse esto y funcionó, y entonces te lo dicen y dices, vale, lo probamos. Y si funciona, funciona, ¿no? Entonces, es la frugalidad final, la reflexión final para mí es que yo he vivido en los dos lugares, es impresionante todo lo que ha hecho evidentemente Mahavir Pun con su proyecto de innovación, pero que al final la frugalidad pues, puede estar pues, en todas partes. Muy bien, muchísimas gracias. Y cogiendo Bea. el pulso de... Sí, cogiendo el pulso de Gina, me quedo con esto último, ¿no? O sea, que al final la frugalidad es una cuestión de algo mucho más complejo que simplemente los elementos y es que requiere de ese ingenio que no todo el mundo trae de serie y que en ciertas circunstancias en nuestra vida todos podemos tener, ¿no? Es como que nadie lo trae de serie, pero todos en determinados contextos lo podemos llegar a desarrollar. En España lo hemos visto muy claro en el COVID, con ejemplos como el que habéis puesto vosotros, pero con otros tantos que salieron como los respiradores, todo el movimiento que hubo de Mac Makers haciendo con impresión 3D las máscaras porque no había
mascarillas suficientes, protecciones de ojos, hemos visto un montón de ejemplos. Y bueno, como Edu sabe, yo he estado 8 años en India en contexto de cooperación al desarrollo y aquello es la cuna también de la innovación frugal por desarrollo, vamos, o sea, es como exagerado. Y os quería traer también el ejemplo del doctor, el profesor Prabhu, que ellos lo llaman allí innovación de terreno o algo así, sería la traducción, y básicamente lo que destacan es un modelo sí, es un modelo de innovación, pero que finalmente lo que va es del ingenio, del desarrollo del ingenio de la gente local, de la gente que no tiene estudios, de la gente que simplemente resuelve sus problemas de una manera distinta con los recursos que tiene a la mano. Y eso es innovación frugal. Entonces me quedo también, y ya con esto cierro, con esto que habéis comentado de que hace falta localizarlo. Es justamente ahora mismo de los mayores trabajos que me están llegando ahora mismo, justamente organizaciones del ámbito educativo, del ámbito sanitario, que lo que quieren es hacer una revisión a sus organizaciones justamente para detectar estas innovaciones frugales, porque las hay, a ver, las haylas, pero están escondidas o no se sabe que se llaman así. Entonces, bueno, esta gota de esperanza de realmente hay frugalidad. Muy bien, tenemos un par de minutos más y me gustaría, quería lanzarle a David Verde y Roc, ¿qué os lleváis para casa, ¿no? O sea, ¿qué reflexiones tenéis un minuto cada uno para qué haréis mañana diferente en vuestro trabajo o qué os ha inspirado estas iniciativas? Empiezo contigo, David. Mañana nada porque descansaré. Pero el lunes el proyecto este que os comentaba, me voy a sentar con el equipo y le vamos a dar una vuelta. Y Genial. eso nos va a servir para pensar a veces las cosas de otra forma. Y eso ya te digo que me lo quedo. Y ya está. Genial. Te toca, Roc. Roc. No, yo lo que quiero es empezar a trabajar la formalización de la frugalidad en los centros sanitarios, ¿no? Es decir, de poder detectar dónde está y cuando se ha detectado, elevarla a proyecto. Muy bien. Sí, Bea, puedes. ¿Puedo hacer un matiz, Edu? Simplemente, en esto justamente, de no tocando, o sea, yo intento captar de uno y de otro. Cuando David, cuando Rocco sentéis, pensar que todavía nos queda como mucho campo por tratar de aterrizar que entendemos por frugalidad. Y tratar, esto, ¿verdad? Fue una conversación que Edu, cuando estuvo por aquí, por las islas donde vivo, tuvimos. Y yo le dije, Edu, ten cuidado, porque podemos llamar frugalidad malamente a cosas que no son frugalidad, que pueden ser ideales, estupendas, ¿no? Pero que tratemos de poner el foco porque realmente cuando se hace frugalidad, buena frugalidad, sale muy bien. Y si no, puede haber como malas praxis que se queden como a medio territorio. Genial. Genial, pues muchísimas gracias a todos por estar en esta reunión. Súper interesante poder contar con vuestra opinión y esto tenía que ser algo muy breve para animar a la gente a ver la entrevista. Muchísimas gracias, espero que sigáis también otros vídeos que ya quedan muy pocos de los que vamos a colgar en Frugal for Health, pero empieza también una segunda etapa del proyecto que va a ser más hacia la práctica, también muy interesante y que os tendremos a todos presentes. Muchísimas gracias por vuestra generosidad y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Gracias. Luego.